Museo de la Cerámica, ha habido un fuerte desembolso del Plan E, ahora bueno, creo que con el cuartel de la Guardia Civil, que también se va a realizar, y por tanto, pues vemos que el gobierno central, el gobierno del compañero José Rodríguez Zapatero, pues sigue apostando por darle mayor valor añadido a este municipio que por otro lado tanto necesita porque, como bien ha dicho David, estamos en un municipio, en lo que se llama en términos económicos un clúster, porque aquí verdaderamente pues se vive de la cerámica, ¿no? El sector azulejero es muy importante y, como bien habéis recordado, se ha pasado una situación de desempleo cero, en la cual todos nuestros jóvenes tenían un magnífico trabajo, tenían su puesto de trabajo en las azulejeras, pues se ha pasado a una situación dramática. Una situación en la cual, pues os marco un dato, pero la mitad de los jóvenes de 25 años que quieren ponerse a trabajar, pues no encuentran trabajo. Y es todavía esa cifra más elevada aquí, en esta comarca. Por tanto, hay que decirle al señor Camps, al dirigente político que tenemos en las Cortes Valencianas y que tendría que implementar políticas para revitalizar el desempleo y para transmitir nuevas corrientes que puedan realizar que la tasa de desempleo se reduzca, que deje de echarle la culpa siempre al gobierno central, que deje de tirar balones fuera, que deje de mirar a otro lado y que verdaderamente implante políticas de verdad que puedan hacer que nuestros jóvenes de esta comarca y hacer extensible al resto de jóvenes de la Comunidad Valenciana, que tengan un proyecto de vida, que tengan una ilusión de vida y que no les quite esa ilusión de vida, porque tiene que defender el señor Camps los intereses de quien más valen en esta comunidad, que no son otros compañeras y compañeros que los jóvenes valencianos, alicantinos y castellonenses. Desde aquí quiero lanzar un mensaje claro, aprovechando que tenemos medios de comunicación, pues quiero transmitir un mensaje claro a la dirigente de Nuevas Generaciones, a mi homóloga en las Nuevas Generaciones, que es la señorita Verónica Marcos, que para la que no lo conozcáis, pues deciros que tiene alrededor de 35 años, que es una diputada apoltronada políticamente en las Cortes Valencianas, que yo no soy nadie para meterme en su forma de estructurar su organización, pero que según estatutos tendría que haber realizado un congreso para su renovación hace 5 años y que todavía no ha realizado. Los jóvenes dirigentes del Partido Popular recogen lo que les ceden sus mayores, recogen la esencia de la crispación interna, de la lucha entre campistas, entre zaplanistas, y de tirar balones fuera y de no preocuparse por los intereses de quienes verdaderamente ellos dicen que representan, que son a los jóvenes valencianos, alicantinos y castellonenses. Por aquí le toca decir a la señorita Verónica Marcos que verdaderamente pues deje paso a otra gente, que deje de estar acomodada apoltronada como diputada de las Cortes Valencianas, y desde aquí aprovecho para pedir su dimisión como diputada, y no voy a ser demagogo, voy a pedir su dimisión por un hecho fundamental. Esta señorita votó a favor de unos presupuestos, los presupuestos generales de la Comunidad Valenciana del año 2010, de los que iban a entrar en vigor, en la cual permitió a su partido, al Grupo Popular, que hiciese un recorte del 70% de la ayuda a los jóvenes. Por tanto, una dirigente que quiere transmitir el mensaje a los jóvenes y una dirigente que verdaderamente está ahí porque quiere representar a los jóvenes, no puede permitir ni a su propio partido que haga esos recortes en materia de ayuda a los jóvenes. Por tanto, de aquí exijo públicamente su dimisión. Y bueno, yo creo que Nuevas Generaciones a nivel estatal, a nivel de España, y que bueno, ha sido noticia porque pues dio unas décimas por encima en un control de alcoholemia en Madrid. No dejaría de ser noticia, no dejaría de ser un caso más si no fuese porque ocupaba un puesto de relevancia, era vocal de la Comisión de Seguridad Vial, ¿no? Pues esto no es más que una burla más, esto parece ya pues que el camarote de los hermanos más, es decir, es una tras otra, y que los dirigentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana le da igual 13 que 80, le da igual que pase cualquier cosa de esta, ellos no depuran responsabilidades. Y recordarle al señor Nacho Uriarte que fue elegido por la jurisdicción de la Comunidad Valenciana, y por tanto le debe responsabilidad política a todos los valencianos y todas las valencianas, que por qué no, muchos de ellos depositaron su voto en el Partido Popular. Pues hay que decirle que no se puede ser un diputado paracaídas, es decir, ahora se ha puesto en evidencia a raíz de esta noticia
que el señor Nacho Uriarte, presidente de las nuevas generaciones a nivel estatal, pues no ha visitado la Comunidad Valenciana desde que fue elegido. Tanto David, eres un ejemplo a seguir, pero también todos y cada uno de vosotros sois David esta noche y mañana y pasado y al otro, y tenemos que continuar hasta mayo del 2011, si el señor Camps no adelanta las elecciones, que no lo sé, transmitir esa posibilidad y permitir que esta Comunidad Valenciana esté gobernada por socialistas, que esté gobernada por gente progresista y esté gobernada por dirigentes que verdaderamente merezcan la pena. Por tanto, eso es un compromiso de todos y cada uno de nosotros. La candidatura pues tenía un acto importante, un acto reivindicativo muy importante, que era pues irnos a una institución que todos conoceréis, una institución que se encuentra totalmente manipulada por el gobierno del señor Camps, una institución que hace unas semanas, pues su secretario general y director de recursos humanos, como es el señor Vicente Sanz, pues fue acusado de acoso sexual, ¿no? Y todos sabéis a la institución a la cual me estoy refiriendo, que no es otra que Radio Televisión Valenciana, que no es otra que Canal Nou. Por tanto, aquí hago públicamente y lanzo el mensaje que en abril, desde Joves Socialistes, nos personaremos en Burchasol, nos personaremos todos vosotros, todos estáis invitadísimos, por descontado las 3 provincias, tenemos que estar allí, vamos a realizar una lectura del manifiesto y vamos a decir alto y claro a todos aquellos que nos quieran escuchar, que obviamente no sean los que enchufen Canal No, porque ese día no saldremos retransmitidos, pero nos da igual, vamos a decir alto y claro que ya está bien de Canal No, que ya está bien de ese canal, ese ente público que se encuentra totalmente manipulado, y tenemos que ponerles de una vez por todas en evidencia, que por nosotros no quede, y por tanto digo aquí que en abril acometeremos ese proyecto. Todos aquellos que me habréis visto mis intervenciones últimas, pues sabéis que estamos conmemorando el año de Miguel Hernández. Miguel Hernández, el centenario de Miguel Hernández, del poeta orwelliano, poeta del viento, poeta universal, que fue presidente fundador de las Juventudes Socialistas de Orihuela, aparte de dramaturgo y aparte de poeta. Y por tanto este es un año importantísimo en el cual los socialistas vamos a reivindicar su figura y vamos a hacer pues actos muy importantes a lo largo de este año. Y voy a acabar hoy con una parte de un poema suyo, con una frase que creo que está aplicada a España, pero que sería muy aplicable a nuestro país valenciano, y con esto concluiré. Y que dice así: la juventud siempre empuja, la juventud siempre vence, y la salvación de España de su juventud depende. Muchas gracias, compañeros. Bueno, y como no era, como ya hemos dicho que son sorpresas, pues bueno, nos vamos a presentar más sorpresas. Vale, a ver. Joves Socialistes d'Onda tiene el honor de presentar su primera campaña públicamente. Como ya habréis visto en los medios de comunicación, Aznar criticó a nuestro presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tratándolo de pirómano. Pues bien, ahora os pasaremos un vídeo que hizo La Sexta en el intermedio, y después os pondremos las imágenes que nosotros hemos hecho para la campaña. Porque habíamos hecho muchos actos, pero habíamos notado carencia en las campañas. La primera campaña que lanzamos desde Jóvenes Socialistas, que va a contar con 3 ediciones. Una primera edición a nivel estatal, una segunda a nivel de comunidad y una tercera más centrada en el espíritu de la idea. Y él tiene la capacidad, después de 23 años de amistad, de plasmar lo que quiero en el papel, porque tiene esa gran habilidad. Entonces, como veis, Aznar con un mechero que manda un mapa de España, y en el que decimos que el pirómano es él, el pirómano eres tú, y el pirómano está retocado, es la imagen real de un expresidente del gobierno mostrando y paseando su educación, la educación propia del Partido Popular, que es la que dicen amén por delante y nos dan las hostias por detrás. Volvemos a presentar la burbuja inmobiliaria, la de realidad, parte de sus 2 grandes puntazos en su gestión después de 8 años de gobierno del Partido Popular. Y por tanto estos carteles os los pasaremos por Facebook, por Twitter, aprovechando las redes sociales,
que de jóvenes socialistas fuimos pioneros en este pueblo en utilizar Facebook y Twenty, y además de YouTube fuimos los primeros jóvenes socialistas en subir los vídeos a YouTube para darles más difusión. Y ya lo único que nos espera es que los máximos posibles, porque sé que muchos mañana tienes que trabajar, nos acompañéis al pub de la oficina, porque allí María y Rosana nos están esperando con ansias y vamos a probar esos chupitos cachondos que...